Bien, ahí están viendo la presentación y me escuchan bien, ¿verdad? Ok, el día de hoy vamos a iniciar el estudio de la configuración interna de tallo cerebral. Para eso vamos a iniciar viendo algunos conceptos que son vitales para poder entender el tema. ¿Ok? Observen con cuidado esta imagen. Veo aquí el cerebro, ¿verdad? O los hemisferios cerebrales. Veo el diencéfalo. Esto que ven aquí es tálamo. Son los núcleos del tálamo. Y aquí abajo estará el hipotálamo. Vean, aquí están los cuerpos mamilares, ¿sí? Como referencia. Ok, esto es tálamo y esto es hipotálamo. Veo en los hemisferios la corteza cerebral, que es el sitio a donde finalmente va a llegar la información que se dirige, por supuesto, a hemisferios cerebrales y a corteza, para tener conciencia de lo que estoy captando. Recuerden que todo lo que llega a corteza se hace consciente. ¿Ok? Bien. Veo aquí, pues, parte del tallo, médula oblonga, puente quizás en esta región. Y lo que me interesa que observen es lo siguiente. Aquí hay una neurona aferente que tiene su cuerpo en un ganglio. ¿Ok? En este caso, esa neurona debe pertenecer a un nervio craneal, porque va al tallo. Las neuronas aferentes que van a la médula, la observamos aquí abajo. Esas entran por los nervios espinales y luego por la raíz posterior. Y ya vimos que estas neuronas al entrar a médula hacían relevo en un núcleo o en una lámina. Lo mismo va a ocurrir aquí. En médula hacían relevo y la información ascendía. ¿Ok? A diferentes regiones. Bueno, si yo soy una neurona de un nervio craneal, tengo que llegar a un núcleo donde va a haber cuerpos neuronales. Y esos cuerpos neuronales van a dar origen a un axón. ¿Ok? La mayor parte de esos axones, observen el esquema, se cruza al otro lado. Se cruza, como lo hacíamos en médula espinal. Entonces, aquí estamos viendo que este axón no sube del mismo lado, sino que la primera acción es cruzarse y luego ascender. ¿Ok? ¿A dónde se va a dirigir este axón? Estoy viendo que llega a tálamo. Y al llegar al tálamo, llega a un núcleo del tálamo. Ahí se procesa la información y una tercera neurona, así en un ejemplo muy simple, muy simplista, ¿sí? Una tercera neurona va a llevar la información hacia la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, imagínense, si yo digo dolor y temperatura del dorso de la mano, necesité una neurona que viajara por el nervio radial, el plexo braquial, el nervio espinal, la raíz posterior, y que llegara a la lámina 1 o a la lámina 2 de Rexer. Luego, a través de interneuronas, subo, llego a la lámina 3 y 4 de Rexer, y ahí las neuronas se cruzan al otro lado y ascienden formando el fascículo espinotalámico lateral. Y llega a tálamo.
O imagínense un dolor de muelas, de dientes. ¿Sí? ¿Ok? Un dolor en la nariz porque me la acabo de golpear. Esta información va a viajar por el nervio trigémino, generalmente. Neuronas aferentes que llegan a un núcleo del tallo. Vamos a ver que se llama espinal del quinto. Y este núcleo tiene neuronas que reciben la información, la procesan y su axón cruza, igual que en la médula, y asciende formando un lemnisco. En este caso es el lemnisco trigeminal. Aquí se llamaba fascículo espinotalámico lateral. Bueno, aquí cambió, lemnisco trigeminal. ¿A dónde va? A un núcleo diferente. Es el núcleo ventral posteromedial, porque es información que proviene de cabeza. Y en tálamo tengo un núcleo para tronco y extremidades y otro núcleo para información de cabeza. Bueno, ambos núcleos van a mandar neuronas a la corteza, al área 312, para que yo tenga conciencia de que me duele el dorso de la mano, las articulaciones de los dedos, o me duele la muela, o me duele la nariz. Eso es lo que se llama una vía sensitiva o aferente típica, clásica. Una vía de 3 neuronas. Neurona aferente, neurona central, ¿sí? Y una neurona que se llama subcortical o tálamo cortical. 3 neuronas. Lo mismo pasa aquí. Una neurona aferente, una neurona cordonal que llega a tálamo y una neurona tálamo cortical. Entonces, el comportamiento de un núcleo sensitivo o sensorial es muy simple. Recibo la información por una neurona aferente y la envío a centros superiores por neuronas de tipo cordonales. ¿Ok? A diferentes regiones del encéfalo. Esas regiones las enviarán a corteza. ¿Ok? Bien. Y entonces, acuérdense, a un núcleo se le estudia fibras que le llegan, fibras a que dan origen. Por supuesto, su nombre, su localización y su función. ¿Qué información reciben y procesan? Eso es a un núcleo. ¿Ok? Si yo veo este esquema, espero que no haya dudas. Si se las hay, adelante. Tengo a alguien en sala de espera, pero no lo puedo. Bueno, me avisan si está. En las neuronas, en los núcleos eferentes, vean, aquí en el tallo hay un núcleo eferente. ¿Ok? Ya no estoy hablando de un núcleo sensitivo o sensorial, es un núcleo motor. Bueno, entonces tiene que haber una neurona que venga de algún lugar de este encéfalo y le mande la información a ese núcleo motor. ¿Ok? Esa información que viene de cualquier lugar del encéfalo va a ser procesada y el núcleo motor va a dar origen a una neurona eferente. Entonces, la mayor parte de nuestras vías motoras, ¿verdad?, pues vamos a ver que están constituidas, sobre todo del sistema piramidal, el sistema motor típico, por una neurona motora superior o central y una neurona motora inferior o periférica. ¿Ok?
Ese es el comportamiento de un núcleo motor típico. ¿De acuerdo? Doctor, una Sí. pregunta. En el caso de una neurona eferente pues, somática general, digamos, no sé, no sé, extremidades, Sí. ¿cómo llegaría, o sea, desde la corteza hasta la médula? O sea, ¿es una neurona nada más o tiene un relevo en el tallo cerebral o cómo? No, a ver. Toda la información motora se va a originar en cualquier lado del encéfalo. Y esa neurona tiene que llegar a un núcleo motor, ¿ok? Del tallo cerebral. Y de ahí saldrá una neurona eferente, que ya las vimos, eferentes somáticas generales, eferentes viscerales especiales o eferentes viscerales generales. Y esas neuronas son las que van a llegar a los efectores. Y la neurona que está antes de la neurona eferente, ¿cómo se llamaría? En este caso, si viene de la corteza cerebral, será una neurona córtico-nuclear. O Ok. si el núcleo está en bulbo, córtico-vulvar. Si estuviera en puente, córtico-pontina. Si estuviera en mesencéfalo, córtico-mesencefálica. ¿Ok? Las neuronas pueden venir de muchos otros lados y entonces van a ser diferentes fascículos. Por ejemplo, si yo soy una neurona que vengo de la formación reticular, pues me llamo retículo nuclear, porque vengo de la formación reticular y voy a un núcleo del tallo cerebral. Eso es lo que va a formar todos los fascículos descendentes que vamos a ver en este curso o en estas clases. ¿De acuerdo? Entonces, una vía eferente siempre será o estará integrada por una neurona motora superior o central y una neurona motora inferior o periférica. ¿Estamos? Bien. Doctor, Analicemos rápidamente el comportamiento de las neuronas que entran o salen del tallo cerebral. Para eso tenemos que utilizar este esquema. una pregunta. Sí, adelante. ¿Puede repetirlo las neuronas de la vía aferente, por favor? Ok. Las neuronas de la vía aferente, ¿sí? Lo que quiero que comprendamos en esta clase nada más es, yo tengo un núcleo sensitivo o sensorial en tallo y entonces le tiene que llegar una neurona aferente y él va a dar origen a un fascículo abstracto o lemnisco, que está formado por neuronas de tipo cordonales, ¿sí? Neuronas que derivaron, acuérdense, de la placa alar. ¿Ok? Lo que pasa después, las conexiones que van a establecer posteriormente, ¿sí? Bueno, las vamos a ver más adelante, ¿sí? Las vías aferentes generalmente son de 3 neuronas. Una aferente periférica, una neurona que forma un fascículo abstracto o lemnisco y una neurona tálamo-cortical. ¿De acuerdo? No entiendo bien la diferencia entre un núcleo y un fascículo. A ver, habíamos quedado desde el principio, desde histología, un conglomerado de cuerpos neuronales es un núcleo. Un conglomerado de fibras nerviosas, axones, es un fascículo abstracto o lemnisco. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, eso no lo pueden perder de vista. De hecho, por eso vamos a ver la siguiente diapositiva.
Imagínense que esta línea es la entrada al tallo cerebral, esta línea, aquí compacta y aquí punteada. Es la entrada al tallo cerebral. Y también va a ser la salida. Entonces observen, aquí yo tengo el ganglio de Gasser, el ganglio trigeminal. Ustedes vieron que el nervio trigémino tiene 3 raíces. Uno, la raíz oftálmica, la raíz maxilar y la raíz mandibular. Que las 2 primeras son sensitivas y la mandibular es sensitiva y es motora. O sea, quiere decir que está integrada por fibras sensitivas y que entran y fibras que salen. ¿Ok? Bien, sabemos que el nervio trigémino lleva información al tallo de dolor, temperatura, tacto, presión y propiocepción de estructuras de parte básicamente del macizo facial, ¿ok? Incluyendo piel, mucosas de cavidades, dientes. Esa información va a viajar por el nervio trigémino. Ahora bien, si yo veo esta neurona que viene aquí, cualquiera de ellas, la que tiene la flecha, tiene su cuerpo aquí, es una neurona unipolar, este es el axón distal, este es el axón proximal, entra y llega a esta región que se llama núcleo sensitivo principal. Y vean cómo va entrando y va dando infinidad de ramitas, ¿ok? En ellas se va a poner en contacto una neurona, como esta. ¿Sí? ¿Ok? Aquí faltó ponerle una neuronita que venga y llegue hasta acá. Bueno, este es el núcleo sensitivo principal. Vamos a ver qué recibe tacto y presión de cabeza. Y este núcleo que ven aquí ustedes, alargado, que está en médula oblonga, es el núcleo espinal del quinto. Núcleo espinal del quinto. Aquí lo dice. Núcleo espinal del quinto. Las neuronas, vean, entran por el puente, porque el ganglio está en el puente, la entrada del nervio trigémino está en la cara lateral del puente, ¿sí? Y entonces los axones tienen que descender, miles de axones descienden a este núcleo alargado, que parece salchicha, ¿sí? Y entonces estas fibras van descendiendo y van entrando al núcleo, van entrando, y como son miles, aquí me forman un haz, se llama haz espinal del quinto. Haz espinal del quinto. ¿Ok? Doctor, tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿no es lo mismo decir el núcleo sensitivo principal que el haz espinal del quinto? No, son núcleos son diferentes. cosas diferentes. Vean, el haz espinal del quinto es el axón proximal que va descendiendo y va a entrar al núcleo en sus diferentes regiones. Entonces, ¿cuál es la función de este haz? Pues lleva información de dolor y temperatura. ¿A dónde? Al núcleo espinal del quinto. Ahora, ¿qué pasa con las neuronas del núcleo espinal del quinto? Ellas reciben la información como si fuera la zona marginal de Waldeyer, como si fuera el núcleo gelatinoso de Rolando o la lámina 2. Reciben la información y ahí se procesa la información. Ahí va a haber neuronas asociativas, ¿verdad? El núcleo es un centro complejo en donde hay diferentes tipos de neuronas y todas ellas intervienen para modular o modificar la información que está llegando
en este caso dolor y temperatura. Una vez que se procesa, entonces la envío por el axón de estas neuronas que han procesado la información y vean, ascienden. Al ascender o descender a otros segmentos, al ascender forman en conjunto una estructura que recibe el nombre del lemnisco trigeminal. Lemnisco trigeminal, que va a conducir dolor y temperatura. Ahora bien, hay neuronas que entran aquí a este núcleo y quedamos que este núcleo era el sensitivo principal. Ese núcleo recibe tacto y presión de cabeza. Y sus neuronas, que no están dibujadas aquí, no me había dado cuenta. ¿Sí? Ayer lo modifiqué un poco, pero no me di cuenta de esto. Aquí tendría yo que dibujar una neuronita, otra u otra, así como aquí. Y esas neuronas las mando para acá, a estas fibras que ascienden. Y entonces viajan también por el lemnisco trigeminal. Y entonces el lemnisco trigeminal ahora lleva dolor y temperatura del núcleo espinal del quinto, tacto y presión del núcleo sensitivo principal. Y observen, ¿se acuerdan de la regla? Toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio, excepto las aferentes somáticas generales propioceptivas de la cabeza, que tienen su cuerpo en el núcleo mesencefálico del quinto. Es la excepción a todo. Estas neuronitas que entran, ¿sí? Estas neuronitas que entran, se llaman aferentes somáticas generales propioceptivas y su cuerpo está en el núcleo mesencefálico del quinto. ¿De dónde traen propiocepción? Pues de los músculos de la cara, faciales, masticadores, linguales, ¿sí? Extraoculares, ¿ok? Entonces, toda la información propioceptiva llega a este núcleo. Y de aquí, neuronas salen y se colocan en el lemnisco trigeminal. Y entonces, el lemnisco trigeminal ahora conduce propiocepción consciente de estructuras de la cabeza. Articulación temporomandibular, tengo la única articulación móvil, ¿cierto? Los músculos, tendones, estos son propiocepción. Y entonces el lemnisco trigeminal me va a conducir dolor y temperatura, tacto y presión, propiocepción. Y entonces nos acordamos de la definición. Un lemnisco es aquel conjunto de fibras que tiene diferente origen, porque aquí son 3 núcleos, mismo trayecto y misma terminación. ¿Ok? Van a terminar todas estas fibras en un núcleo del tálamo que se llama ventral posterolateral. ¿Ok? Entonces la idea es que vean el comportamiento de las neuronas de cualquier nervio, en este caso escogí el trigémino, al entrar al tallo. Ahora, observen que aquí vienen fibras descendiendo, ¿sí? Y entonces les llamamos corticonucleares. Corticonucleares, ya no es el lemnisco trigeminal, ahora son fibras corticonucleares. Vienen de corteza y van a mesencéfalo, ¿verdad? A puente y a bulbo. Y entonces vean cómo estas neuronas vienen descendiendo y llegan al núcleo motor del 5. Es un ejemplo. Puede ser núcleo motor del 3, pero ok, un núcleo motor del 5. Vean cómo llegan aquí al núcleo motor del 7 y aquí al núcleo del hipogloso. Las órdenes que vienen al núcleo motor del 5 es abre la boca, cierra la boca.
sea, mueve los músculos masticadores. La que viene al núcleo motor del 7, sonríe con cara de serio. Esas son las órdenes que le llegan al núcleo. O al núcleo del hipogloso, saca la lengua, mueve a los músculos linguales. Bien, esas informaciones les llegan a este núcleo y el motor del 5 da origen a sus neuronas, procesan la información y sus axones salen hacia los músculos masticadores que se encargan de cerrar la boca o de abrir la boca, depende de la orden. ¿Sí? Cierra la boca, abre la boca. Entonces, son diferentes neuronas. ¿Sí? O actúan en diferentes músculos para generar estas acciones. Contraer, relajar. O llego al núcleo motor del 7 y le digo, sonríe. Neuronas de este núcleo salen por el nervio facial y van a los músculos para que se contraigan y haga cara sonriente. O mete la lengua. Entonces la orden llegó al núcleo del hipogloso y las neuronas del núcleo del hipogloso salieron como nervio hipogloso a los músculos linguales. ¿Sí? Entonces sacamos la lengua, metemos la lengua. Esas son las órdenes. Ustedes pueden ordenar en este momento, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense que yo les digo, por favor, cierren el ojo derecho como si estuvieran coqueteando. Háganlo. Díganme qué músculos movieron. Los orbiculares, ¿no? El orbicular. Bueno, el orbicular. ¿Y cuál otro? Palpebrales. El elevador del párpado superior. ¿Cierto? Entonces, su corteza tuvo que mandar la información al núcleo motor del 3, que inerva al músculo elevador del párpado superior, y al núcleo motor del 7, que inerva al orbicular. ¿Cierto? Y ordenarles que hicieran las acciones necesarias para que yo pueda coquetear, cerrar ese ojo. ¿Quedó claro? Entonces, ahí utilicé, así entre comillas, dos vías motoras. Una que va de la corteza al núcleo motor del 3 y del núcleo motor del 3 al músculo elevador del párpado superior. Y la otra es de corteza cerebral al núcleo motor del 7, nervio facial, músculo orbicular de los ojos. ¿Queda claro? Entonces, esos son los comportamientos que se van, o así es como se van a comportar las neuronas que se ubican en los núcleos sensitivos y motores. Espero que ahorita en el transcurso de la clase, si hay dudas, se disipen. Bien. Vamos a estudiar los núcleos del tallo cerebral. Y hay un término que tenemos que aprendernos: columna nuclear. Dice, se da el nombre de columna nuclear a la sucesión longitudinal de núcleos que presentan funciones similares. Entonces, ya vieron, núcleo espinal del quinto, dolor y temperatura, esteroceptivo. Núcleo sensitivo principal, tacto y presión, esteroceptivo. Reciben aferentes somáticas generales. Y núcleo mesencefálico del quinto, recibe neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas. Entonces, esos tres núcleos integran una columna que se llama aferente somática general, porque los tres núcleos tienen funciones similares. ¿Ok? En el tallo cerebral se describen 4 columnas nucleares aferentes o sensitivas o sensoriales y 3 eferentes o motoras. Entonces vamos a ver 7 columnas.
hay núcleos que no pertenecen a las columnas. Entonces los vamos a clasificar así: pertenecientes a columnas aferentes, pertenecientes a columnas eferentes, que no pertenecen a columnas. ¿De acuerdo? Y vamos a englobar ahí a la mayor parte de los núcleos del tallo cerebral que no forman parte de la formación reticular. ¿Ok? Ese es otro grupo nuclear aparte. Bien, para entender lo de columnas, ¿sí?, y entender la configuración interna, es necesario que recordemos la embriología. ¿Se acuerdan ustedes que en el tubo neural estaba la capa ventricular, la capa del manto formando la placa alar y la placa basal, y la capa marginal? Esto en médula espinal, vean, esto es anterior, placa basal, posterior, placa alar. En la médula espinal, estas placas forman el asta posterior y el asta lateral o anterior. ¿Estamos? Y entonces quedamos que se distribuían las neuronas, por ejemplo, aferentes somáticas generales esteroceptivas para dolor y temperatura, lámina 1 y 2. Aferentes somáticas generales esteroceptivas para tacto y presión, láminas 1, 3 y 4. Aferentes somáticas generales propioceptivas inconscientes, acuérdense, láminas 5, 6 y 7, con los núcleos torácico y propioceptivo basal. Y luego quedamos, la aferencia visceral general es en todas las láminas del asta posterior, fundamentalmente en la lámina 1 y la lámina 5 y 6. ¿Ok? Y luego pasaba a la placa basal, en donde el asta lateral está integrada por neuronas eferentes viscerales generales y el asta anterior por eferentes somáticas generales. Entonces, así se distribuían las diferentes neuronas, unas de llegada y otras de salida. ¿De acuerdo? Bien, en el Haines, porque esta es una fotografía de Haines, pues nos trae una versión contemporánea actual en la cual ya no manejan o no quieren manejar generales y especiales. Yo les recomiendo que lo sigan manejando porque, acuérdense, es lo que me diferencia entre sensitivo y sensorial. ¿Ok? Y entonces en el curso vamos a seguir manejando esto. Bien. Si yo me voy a bulbo, al tallo cerebral, vean lo interesante. En lugar de que la cavidad se haga muy pequeña, la cavidad se amplía, se hace muy amplia, para formar el cuarto ventrículo. Y entonces la placa alar se desplaza a la región lateral y anterior, ya no queda posterior. ¿Por qué? Pues porque aquí va a estar el cuarto ventrículo, ¿cierto? Surco medio anterior, surco medio posterior del cuarto ventrículo, piso del cuarto ventrículo, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Surco limitante, y entonces quedábamos que todo lo que estaba por fuera del surco limitante es aferente. Aferente. Todo lo que estaba entre el surco medio posterior y el limitante es eferente. Y entonces observamos, vean el orden, que al desplazarse esto, ahora queda eferente somático general en la zona medial. Luego va a ser eferente visceral especial, eferente visceral general, perdón, y eferente visceral especial. Eferente visceral especial. ¿Ok?
eferente somático general, eferente visceral general y eferente visceral especial. Sigue aferente visceral general y aferente visceral especial. Aferente somático especial y por último aferente somático general, muy desplazado hacia acá. Si yo veo la siguiente diapositiva, observen, esta es la línea media. ¿La ven? Entonces, lo primero que queda aquí pegadito a la línea media es el núcleo del hipogloso. Y los músculos linguales son eferentes somáticos generales. Entonces, eferente somático general. Luego, observen, tengo el núcleo motor dorsal del 10, del vago, a vísceras. Entonces, un núcleo motor visceral, eferente visceral general. Si me regreso, está en la zona eferente visceral general. Y luego me queda eferente somático especial. Si me regreso, aquí veo en rojo el núcleo eferente visceral especial, que es el núcleo ambiguo para los derivados de los arcos branquiales. ¿Ok? Nervios 9, 10 y 11. Bueno, están viendo que hay un orden en la disposición de los núcleos. Estos derivaron de la placa alar, perdón, basal, ¿sí? ¿Ok? Luego, yo tengo aquí núcleos aferentes somáticos especiales y aferentes somáticos generales. ¿En donde se ve perfectamente bien esto? Aquí veo lateralmente al núcleo espinal del quinto, dolor y temperatura, aferente somático general. Está en las regiones laterales, aferente somático general. Y en esta zona del cuarto ventrículo, del piso del cuarto ventrículo, si yo veo este esquema, aquí veo a los núcleos vestibulares y al núcleo coclear. ¿Ok? Entonces corresponden a la zona aferente somática especial. Entonces todos los núcleos tienen un orden en distribución. Los núcleos motores están en la parte del surco limitante hacia la zona medial. Motores en rojo. Surco limitante hacia afuera, sensitivos. ¿Sí? Cocleares, vestibulares, núcleo motor, núcleo espinal del quinto, con su haz espinal del quinto, y este que vemos aquí se llama núcleo de la solitario. Se llama aferente visceral general y aferente visceral especial. ¿Sí? Aferente visceral general y aferente visceral especial. Aferente visceral general y aferente visceral especial. Véanlo en esta zona. Entonces, ¿dónde lo veo? Aquí. Es el núcleo de las solitarias. ¿Ok? Bien. Esto es nada más para, si leen en los libros, puedan comprender estos aspectos desde el punto de vista de la embriología. Y que recuerden que a nivel de bulbo, tallo cerebral, ya no hay astas posteriores, laterales y anteriores. Se fragmentaron esas astas, las células se agruparon formando núcleos. ¿Ok? Y entonces viene la pregunta, ¿qué es un núcleo? ¿Cómo se imaginan un núcleo? De la cueva, ¿cómo?
Bueno, pues alguna vez nos había comentado que en la bibliografía de forma típica nos lo ponen pues redondito y simétrico, etcétera, pero en realidad pues es algo irregular, ¿no? Ok, Simétrico. exacto. Entonces, si vemos las siguientes diapositivas, los vamos a ver. Pero antes quiero que observen esta imagen. También es sumamente importante para entender configuración interna. Yo veo aquí al mesencéfalo, vean punteado, la región mesencefálica formada por el pedúnculo, el acueducto y el tecto. Veo en la parte inferior la protuberancia del puente y veo la médula oblonga, ¿ok? En verde está el acueducto cerebral, el cuarto ventrículo y luego el conducto ependimario, ¿ok? O canal central de la médula espinal, es su nombre actual. Bien, ahora observen que hay dos grises. Bueno, si yo veo el gris más oscuro, ¿a qué corresponde? Motor. Es motor. Esto es el pie del pedúnculo, ¿lo ven? Donde bajaban fascículos córtico-espinales, córtico-nucleares y córtico-pontinos, ¿sí? Temporopontinos, ¿ok? Básicamente son fibras descendentes. El puente, la mayor parte de la protuberancia, habíamos dicho que está dada por el fascículo córtico, córtico-espinal y el fascículo córtico-pontino. Y en médula oblonga, la pirámide. Es la zona de la pirámide. Entonces, son fascículos descendentes. Básicamente son vías descendentes motoras. Vías descendentes motoras, porque estamos hablando de fascículos. ¿Ok? Bien. Luego veo la zona gris, clara. Esta zona corresponde a el tegmento mesencefálico, pontino y vulvar. ¿Qué es el tegmento? Es algo a decir como el zócalo, ¿sí? Es el sitio donde hay infinidad de núcleos, puestos de comida y todo lo demás, y tránsito. ¿Estamos? Entonces, en el tegmento es donde yo voy a encontrar la mayor parte de las bolas blancas y de las bolas negras, núcleos y fascículos. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de los núcleos y fascículos que vamos a ver se ubican en este tegmento, en esta zona del mesencéfalo, del puente y de la médula oblonga. Entonces, sí es importante recordar por dónde viajan estos fascículos en el tegmento. ¿Ok? Bien. Si observamos esta imagen, ahora sí puedo ver cómo son los núcleos. Y entonces observen este en azul, que aquí está muy dilatado y muy adelgazado. Este es el núcleo espinal del quinto. Vean que ocupa toda la médula oblonga y parte del puente. Es a donde llega la información de dolor y temperatura de cabeza. ¿Ok? Este núcleo que ven aquí es el sensitivo principal. A él le llega tacto y presión. Vean que es pequeño, está en puente. Y luego tengo este que está en mesencéfalo y parte de puente, que es el núcleo mesencefálico del quinto. Para la propiocepción consciente e inconsciente de estructuras cefálicas. Esos núcleos azul claro forman la columna aferentes somática general,
aferente somática general. Y lógico, van a recibir neuronas aferentes somáticas generales. ¿Queda claro? Si yo soy un núcleo aferente somático general, no voy a recibir eferentes viscerales especiales, ¿sí? Ni aferentes somáticas especiales, porque somos aferentes somáticos generales. Y puedo recibir solo esteroceptivas o propioceptivas. Depende de lo que traigan. ¿Sí? Si soy el núcleo espinal del quinto, aferentes somáticas generales esteroceptivas de dolor y temperatura. Si soy sensitivo principal, aferentes somáticas generales esteroceptivas de tacto y presión. Si soy mesencefálico del quinto, aferentes somáticas generales propioceptivas de la cabeza, de músculos, tendones y articulación temporomandibular de la cabeza. ¿Quedó claro? Eso es una columna. Por supuesto, aquí van a ver otras columnas. Por ejemplo, no se ve muy bien aquí la columna aferente somática especial formada por los núcleos cocleares y vestibulares. Pero ahorita lo vemos en otra columna. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Esto es del Jaynes. Vean. ¿Qué es esto azul claro? Ah, son los núcleos vestibulares superior, medial, inferior o espinal y lateral. Y los núcleos cocleares dorsal y ventral. Entonces, estos núcleos forman la columna aferente somática especial. Esteroceptivas para la audición y propioceptivas para el equilibrio. Entonces, ¿a dónde llegarán las fibras aferentes somáticas especiales propioceptivas? A los núcleos vestibulares, porque es para el equilibrio. ¿A dónde llegarán las neuronas aferentes somáticas especiales esteroceptivas? A los cocleares, porque son para la audición. La visión aquí no tiene nada que ver. Recuerden que la visión es diencefálica. ¿Ok? Y viaja por el nervio óptico. Bien. Entonces aquí ven en azul oscuro la columna que vimos hace un rato. Vean en médula oblonga estos núcleos en verde, número 15. Hay uno superior y uno inferior. El superior, el 15, se llama núcleo de la solitario, porción gustativa. Gustativa, ¿ok? Aquí recibimos las neuronas aferentes viscerales especiales para el gusto, porque es aferente somática especial. Y la porción inferior, vean 23, es aferente visceral general. Aferente visceral general. Ahí recibo la viscerocepción o la información que me mandan las vísceras de estructuras cefálicas. ¿Ok? Entonces, esa es la columna aferente visceral general. Aquí, pues, ¿qué les puedo decir? Aquí cada una de estas columnas está formada por la mitad de un núcleo. ¿Sí? Suena curioso porque habíamos dicho que es una sucesión longitudinal de núcleos y sin embargo el núcleo espinal del quinto lo partieron en dos y a uno le llamaron aferente visceral general y al otro aferente visceral especial. ¿Ok? Entonces son columnas formadas por el mismo núcleo, nada más que por diferentes regiones. ¿Sí? Estas son las columnas aferentes. Y aquí veo el surco limitante, SL. Entonces esto está hasta al surco medio posterior. Entonces aquí veo tres columnas eferentes, rojas, grises y naranjas. ¿Ok?
Bien. Este es otro esquema, pero ahora a esos núcleos se les añaden los conjuntos de axones que entran o salen. ¿Ok? Que entran, por ejemplo, aquí vean, esto es el conjunto de axones de las neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas de la cabeza que van al núcleo mesencefálico del quinto. Y esto es el conjunto de axones que vienen para terminar al núcleo sensitivo principal y al espinal del quinto. Por ejemplo, esto que ven aquí, este es el núcleo motor del 6, ¿se acuerdan? Del abducen. Y entonces salen los axones para ir al músculo recto lateral del ojo. Ah, pero aquí veo el núcleo motor del 7, facial. Y veo que los axones salen, van, saludan al del 6, le dan su vueltita, ¿verdad? Y ahora sí salen como nervio facial. ¿Ok? Entonces van a ver en los libros así los núcleos de las columnas nucleares con las fibras que entran y salen. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo. Uno es del Atlas del Haines y otro es del Haines, ¿sí? Hay infinidad de esquemas en los libros. Se los pongo para que, pues, dependiendo del libro donde lean, lo entiendan. Aquí veo mis columnas nucleares, mis núcleos del tallo, y veo, vean el nervio trigémino aquí, el ganglio trigeminal, raíz oftálmica, maxilar mandibular, su rama motora, que viene del núcleo motor del 5, este que ven aquí, núcleo motor del 5, ¿ok? Y las fibras que van, este es el azul, núcleo motor del 5, este es el núcleo sensitivo principal, y este es el núcleo mesencefálico del quinto, ¿ok? Entonces en azul motores salen, en rosa entran hacia los núcleos. Eso lo vamos a ver más adelante. Primero nos aprendemos núcleos y fascículos y después vemos nervios craneales. Y vean que se va complicando todo. Pero si lo entendemos desde ahorita, les va a ser muy fácil. Ok. ¿Qué se van a aprender? Este cuadro. Este cuadro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Núcleos de las columnas aferentes. ¿Qué núcleos me tengo que aprender? Estos que están aquí, que ya hablamos de ellos. Mesencefálico, sensitivo, espinal. Cocleares, vestibulares, aferentes, somática especial. ¿Cuántos vestibulares? 4. Superior, inferior o espinal, medial y lateral. Cocleares, ventral y dorsal. Columna, aferente, somática especial. ¿Ok? Columna aferente visceral general, región inferior del núcleo de la solitaria. Columna aferente visceral especial, región superior del núcleo de la solitaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 núcleos de las columnas. No son muchos. ¿Qué me tengo que aprender? Las 4 cosas. ¿Ok? Si sigo, ahí los tienen. Columna aferente somática general, mesencefálico, sensitivo y espinal. Y entonces me aprendo de cada uno estas cosas. Núcleo mesencefálico del quinto, lo ubico aquí. Núcleo mesencefálico del quinto, aferente somático general. Se localiza en mesencéfalo. Localización. Función. Recibe y procesa información propioceptiva proveniente de músculos, tendones y de la articulación temporomandibular. Músculos, tendones de cabeza, por supuesto. ¿Ok? Ahí faltó de estructuras cefálicas. Recibe esta información a través de neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas. Y vean lo interesante. Estas neuronas viajan por los nervios, todos, excepto
1, 2 y 8. ¿Queda claro? Es más fácil aprendernoslos así. ¿Qué nervios no tienen neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas? El olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. ¿Cierto? ¿Ok? Doctor, ¿nos va a mandar esta presentación? Sí. ¿Ok? Entonces, o me lo aprendo así. 3, 4, 6, 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Doctor, no entendí eso de que recibe información a través de, o sea, de esos nervios. No entendí. A ver, si yo voy a mover los músculos faciales, ¿qué necesito saber de la cueva? Pues primero, en qué Entiendo. situación están, ¿no? Su propiocepción. Exacto. Si yo te digo, oye, de la cueva, no te estés riendo, tu cerebro en este momento te dice, pues no me estoy riendo, ¿sí o no? Bueno, ve las velocidades tan grandes de la propiocepción, porque antes de que tú muevas un músculo de la cara, tú ya sabes cómo están todos tus músculos. Esa información que viajó hasta corteza tiene que ir por neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas del nervio facial. Si yo te digo, por favor, cierra la boca, pues tu cerebro dice, estaba cerrada. Esto quiere decir que neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas de el quinto del nervio trigémino subieron al núcleo mesencefálico, se fueron a corteza y le dijeron, oye, ¿qué te pasa si la boca la tengo cerrada? Propiocepción por el nervio quinto, ¿ok? De los músculos masticadores. No estoy sonriendo, del 7. Mete la lengua, por favor, la tengo adentro, del 12. Entonces, cada nervio motor, por eso les decía yo que no hay nervios motores puros. Todo nervio motor debe tener un componente aferente somático general propioceptivo. ¿Sí queda claro? Sí. Un nervio facial, voy a mover los músculos de la facies. Pues primero necesito que neuronas propioceptivas viajen por mí, por el nervio facial, y suban y avisen cómo están, para que las motoras bajen y digan, muévete de esta manera. Entonces, todo nervio motor siempre va a tener neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas. ¿Sí? Y ahora entendemos esto. El núcleo mesencefálico del quinto es el que recibe toda esa propiocepción de todos los músculos de la cabeza. ¿A través de qué nervios? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Quiere decir que esos nervios van a mover músculos. ¿Ok? Y si mueven músculos, necesitan, ¿sí?, envían fibras propioceptivas. Todo músculo tiene usos neuromusculares de donde salen las neuronas propioceptivas. Y tiene que ser a fuerzas una propiocepción consciente, ¿no? En la mayor parte de los casos sí. En otros no. ¿Sí queda claro? Sí. A veces, ok, me invitan a una comida y dicen que su espagueti es maravilloso. Llego y mando el bocado a mi boca, pues, de espagueti, y en ese momento el cerebelo me traiciona. Manda órdenes a los músculos faciales y hago un gesto de desagrado. ¿Esto no fue cortical?
Pero fue propiocepción inconsciente que llegó al cerebelo, se interpretó en otros centros, ¿sí? Y apareció el desagrado. Y el cerebelo movió los músculos como no debería haberlos movido. Y los demás se dieron cuenta de mi gesto, que el espagueti pues no estaba tan rico. Ese es un movimiento involuntario, donde participa la propiocepción, pero en este caso inconsciente. ¿Ok? Y vamos a ver que esas viajan por sus vías específicas, pero son estas mismas neuronas que viajan por esos nervios, nada más que establecen contactos con otros núcleos. Ok. Por ejemplo, la propiocepción de los músculos masticadores entra y llega al núcleo mesencefálico del quinto, y linguales y faciales y todo. Y el núcleo mesencefálico del quinto da origen a dos conjuntos de fibras. Fibras que se van a ir por el menisco trigeminal al tálamo y de ahí a corteza y se hace consciente todo. Pero va a mandar fibras trigéminos cerebelares al paleocerebelo. La misma información al paleocerebelo. Y ya con eso mandó la propiocepción a cerebelo. Y el cerebelo, recuerden que es un centro motor no consciente. ¿Estamos? Entonces genera infinidad de movimientos, ¿sí?, que a veces no llegan a través de qué circuitos a corteza. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo informaciones cerebelares sí llegan a corteza, pero otras no. Y entonces ahí viene esa gran diferencia en respuestas. Pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo. ¿Ok? Bien. Y lo ven aquí, dice, recibo esta información a través de neuronas tales que vienen por estos nervios. Siempre que recibe, un núcleo recibe y procesa. Apréndanselo así. Recibe y procesa. ¿Ok? Un núcleo. En cambio, un fascículo conduce información. O sea, son axones que llevan información. Entonces, haces, tractos, lemniscos, decusaciones, etcétera, que hacen, conducen información. No es lo mismo decir núcleo gelatinoso o lámina 2 de Rexer a recibe y procesa dolor y temperatura, a decir fascículo espino talámico lateral. No, él conduce la información desde esos centros a tálamo. ¿Ok? Bien. Entonces aquí dice, envía información, este núcleo propioceptiva consciente, vean, al núcleo ventral póstero-medial del tálamo, a través del menisco trigeminal, e información propioceptiva inconsciente al cerebelo a través de fibras trigémino-cerebelares. Y ahí está la respuesta. ¿Ok? Me aprendí su nombre, su localización, su función, fibras que recibe y fibras a que da origen. Y entonces ya me sé el núcleo mesencefálico del quinto. Si yo sigo, pues ahora me voy al sensitivo principal. ¿Ok? Y entonces, ¿qué voy a ver? Que ese se sitúa no en mesencéfalo, en puente. Ya está en puente. Por eso les puse este esquema, en puente. Se sitúa en puente o protuberancia. Es un núcleo esteroceptivo que recibe información de tacto y presión de estructuras cefálicas. Ahí dice, entre las que tenemos piel de la cara, mucosas de cavidades, orbitaria, nasal, bucal, dientes, piel del conducto auditivo externo y membrana timpánica. ¿Ok? Y volvemos a lo mismo. Recibe información a través de neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas que constituyen los nervios craneales. Ahora sí vean, es tacto y presión de cabeza. ¿Qué nervios intervienen? 5. Trigémino.
el principal. 7, 9 y 10 son para conducto auditivo externo y membrana timpánica fundamentalmente. ¿Ok? Todo el resto de la sensibilidad táctil, un beso donde sea, llega a ese núcleo, a través de esas neuronas y a través del nervio trigémino. ¿Ok? ¿A dónde va a enviar la información? Al núcleo ventral posteromedial a través del lemnisco trigeminal. Entonces ya llevo 2 núcleos que mandan información por el lemnisco trigeminal al núcleo ventral posteromedial. Y el núcleo espinal del quinto es exactamente lo mismo. Lo mismo, si me aprendí esto, ya me aprendí este. Nada más que aquí cambio que recibe y procesa información de dolor y temperatura. Y que este núcleo se encuentra en médula oblonga y una parte de puente. Médula oblonga y puente. ¿Ok? Esto tiene sus pequeños detalles, la verdad es que por eso dudaba en ponerlos, pero hay pequeños detallitos ahí que hay que modificar. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya vimos el núcleo espinal del quinto está en todo bulbo y se mete a puente. Vean que están los dos. Entonces aquí falta ponerle en puente. ¿Sí? Pero estamos hablando de dolor y temperatura. Los nervios, los mismos. 5, 7, 9 y 10. La envío a tálamo, al mismo núcleo ventral posteromedial, ¿a través de quién? Del lemnisco trigeminal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro cómo lo van a estudiar? ¿Cómo van a estudiar esto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienen que estudiar de cada uno de estos núcleos? Si yo veo aquí, estoy viendo la columna aferente somática especial. Aferente somática especial. ¿Ok? ¿Por quién está integrada? Por los núcleos cocleares. Recuerden, acuérdense de ese cuadrito del primer documento por el que les dije que ustedes iban a reprobar o sacar bajas calificaciones. ¿Sí? Bueno, no dije lo de bajas calificaciones, sí, pero si no me aprendí ese cuadro, si no lo integro aquí, pues no entiendo. Yo tengo neuronas aferentes somáticas especiales esteroceptivas. ¿Qué conduce una neurona aferente somática especial esteroceptiva? ¿Qué conduce? Ese era el cuadrito. ¿Alguien se acuerda? Audición. Audición y visual. visión. ¿En qué nervio los voy a encontrar? En el óptico y en el, Alejandro, En el octavo, doctor. en el octavo, vestíbulo coclear. Nada más ahí, ¿sí? Vestíbulo coclear. Entonces el nervio octavo va a enviar información, ¿no?, a través de estas neuronas, vean, provenientes de la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. El aparato coclear manda esa información. ¿A dónde? A los núcleos cocleares que se localizan en puente y médula oblonga. El núcleo dorsal se localiza en puente y médula oblonga. Y el ventral en puente. Entonces ahí está la localización de esos núcleos. Ambos núcleos reciben y procesan información auditiva proveniente del aparato coclear. Reciben neuronas aferentes somáticas especiales esteroceptivas por la rama coclear del octavo. Y una vez que procesan la información, la envían al complejo olivar superior a través del cuerpo trapezoide, al núcleo del lemnisco lateral y al colículo inferior y al cuerpo geniculado medial por medio del lemnisco lateral.
Luego vamos a ver que casi todas terminan, el 100%, casi 90 y tantos por ciento, terminan en el colículo inferior. Y debe haber neuronas que van de colículo inferior a cuerpo geniculado medial. Pero eso lo veremos en vía auditiva. Ahorita apréndanselo. El menisco lateral, ¿a dónde manda información? Al colículo inferior, ¿sí? Al cuerpo trapezoide, ¿sí? Bueno, al menisco lateral, al colículo inferior y al cuerpo geniculado medial. ¿Ok? Ahí llevan la información. Entonces, ¿quién da origen al menisco lateral? Los núcleos cocleares, dorsal y ventral. ¿Ok? Ahora tenemos el otro conjunto de núcleos. Aquí estaban los cocleares, ventral y dorsal. Aquí están los vestibulares, ¿sí? Los vestibulares son 4. Se encuentran entre puente y médula oblonga. Puente y médula oblonga. ¿Ok? Se dice que hay 4 núcleos vestibulares. Esto es importante. Después los vamos a ver para qué sirve cada uno. Ellos reciben información de equilibrio. Y más que de equilibrio, acuérdense, de sentido de gravedad y movimiento y aceleración lineal. Esto proviene de sáculo y utrículo. Y de movimiento y aceleración angular, que proviene de los conductos semicirculares. ¿Ok? Todos estos del aparato vestibular. ¿Quién les va a llevar esa información? Neuronas aferentes somáticas especiales propioceptivas del octavo. ¿Qué van a hacer con esto? Pues la van a enviar a cerebelo, ya sea al núcleo fastigiado o a la corteza del arquicerebelo. ¿Ok? Entonces, pues pueden ser fibras vestíbulo-fastigiadas o fibras vestíbulo-cerebelares, porque van directas a corteza. Bueno, esa es la columna aferente somática especial. Doctor, tengo una pregunta Sí. del anterior. Es que no entendí muy bien cuando nos explicó de información del complejo olivar superior, del cuerpo trapezoide y la menisco lateral. Eso No. lo vamos a ver más adelante. A ver, Ujú. la vía auditiva, mi vía auditiva está integrada de esta manera. Tengo un aparato coclear que recibe la información auditiva a través de las vibraciones de la membrana timpánica, de la cadena osicular, del movimiento perilinfático y endolinfático y la activación del órgano de corte. ¿Ok? Capto un sonido y lo envío a través de neuronas aferentes somáticas especiales esteroceptivas por la raíz coclear o la rama coclear del nervio octavo. Me meto por el surco ponto vulvar y llego a los núcleos cocleares ventral y dorsal. Bien. Esos núcleos procesan esa información auditiva y luego sus axones se cruzan al otro lado. Al cruzarse, ese cruce forma el cuerpo trapezoide, entre otras estructuras. En el momento en que cruzó, asciende y al ascender forma el menisco lateral. ¿Ok? Bueno, Okay. esto es tan simple como eso. Axones de los núcleos cocleares dorsal y ventral se cruzaron al otro lado y formaron el cuerpo trapezoide. Y ahora ascienden y forman el menisco lateral. ¿De acuerdo? Bien, en su trayecto van dando colaterales o terminan en el complejo olivar superior. El complejo olivar superior es una serie de núcleos que luego vamos a ver, que ubican la fuente del sonido. Entonces yo no tengo, o yo ya no
paro mis orejas, las muevo a la fuente de sonido, ¿ya? Eso quedó en la historia y quedó en muchas mascotas, ¿sí? Y en muchos organismos inferiores. Las orejas son embudos, ¿sí? La parte grande de un embudo y luego el conducto auditivo externo. ¿Sí? Antes los aparatos para la sordera pues eran cuernos, ¿verdad? Y muchas otras cosas para ampliar la superficie de captación de ondas sonoras. El humano ya no lo necesita, al grado que está atrofiándose los músculos periauriculares. Ya no movemos las orejas. Pocos lo logran. ¿Por qué? Porque ya no es una función necesaria. La naturaleza me dio un centro nervioso que ubica la fuente del sonido. Y ese es el complejo olivar superior. Por eso tengo que llevar el sonido ahí para que él me diga de dónde proviene. Y sigo subiendo y entonces voy a dar colaterales o termino en el núcleo del menisco lateral, en el colículo inferior, ¿sí? Para muchas otras funciones auditivas que vamos a ver cuando veamos la vía auditiva. Ahorita nos vamos a quedar ahí porque es tallo cerebral. ¿Estamos? ¿Sí? Si no, pues tendría que hablarles de todas las vías y pues nos llevaríamos infinidad de tiempo en cada uno de estos. Entonces, eso es lo que tenemos que aprendernos por ahorita. ¿Qué pasa con los núcleos vestibulares? Pues ya los vimos, ellos reciben del aparato vestibular a través de la rama vestibular, los núcleos vestibulares, y mandan la información al cerebelo, a dos partes, al núcleo central llamado fastigiado o a la corteza del arquicerebelo. Eso es lo que se tienen que aprender. Así de simple, vamos por partes. Ya veremos la vía vestibular, ya veremos la vía coclear. Pero recuerden que ahorita estamos viendo núcleos, sus funciones, su localización, qué fibras reciben, qué fibras dan origen. ¿Ok? ¿Sí quedó resuelta la duda? Sí. Ok. Con respecto a la información visceral, recuerden que hay aferentes viscerales especiales y aferentes viscerales generales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok. La información aferente visceral especial básicamente es gusto y olfato. Bueno, el nervio olfatorio, quedamos que lo vamos a ver después. Pero aquí sí veo la función gustativa. Tengo un núcleo que recibe información de gusto, que es la región superior del núcleo de la solitario. Algunos libros le llaman núcleo gustativo. Se sitúa en médula oblonga y recibe información de gusto de lengua y epiglotis. Lengua y epiglotis. ¿Ok? Bueno, al ratito que terminen la clase van al baño, van al espejo, se sacan la lengua y buscan la B lingual. La B lingual, formada por papilas caliciformes. Y la ubican. Ahora sí, todo lo que esté de la B lingual hacia adelante, la mitad de la B lingual hacia adelante, es facial. Todo lo que esté por detrás de la B lingual, o de la mitad de la B lingual para atrás, ¿sí? Si quieren partir la B lingual en dos, es glosofaringeo. Y luego tengo receptores gustativos en el dorso de la tapa de la laringe, que es la epiglotis. ¿Queda claro? Ahí tengo receptores gustativos. Y eso corresponde al vago. Entonces, tengo tres zonas en el adulto que reciben información gustativa. 2/3 anteriores, que es la zona por delante de la B lingual. 1/3 posterior de la lengua, glosofaringeo. 2/3 anteriores, facial. Dorso de la epiglotis, vago. Bueno, esos tres nervios
van a llevar la información gustativa al núcleo del haz solitario en su región superior. ¿Quedó claro? Y pues lo va a enviar, ¿verdad?, a tálamo, al núcleo ventral póstero medial, a través de fibras que no tienen un nombre específico. Ya no puedo decir lemnisco trigeminal, lemnisco gustativo, nada. No, simplemente fibras que van del núcleo del haz solitario, porción superior, a tálamo. ¿Queda claro? Podemos decir que van adosadas por ahí al lemnisco medial, a la central de la calota. Oye, ¿a dónde vas, lemnisco medial? Al tálamo. Me voy contigo. ¿Sí? Eso es adosamiento. Entonces se van, se siguen por ellos. ¿Ok? Bien. Tengo la porción inferior del núcleo del haz solitario. Ese va a recibir información visceroceptiva. Ahí la pueden leer. ¿Sí? Recibe información propioceptiva proveniente aquí no leo, de los nervios 7, vasos de la cara y oído medio. 9, seno y corpúsculo carotidio, viscerocepción de orofaringe, nasofaringe, istmo de las fauces, tuba auditiva. 10, seno y corpúsculo aórtico e información proveniente de vísceras tóraco-abdominales. Porque recuerden que el vago pues trae información de vísceras tóraco-abdominales. Entonces, todo eso llega a la porción inferior del núcleo del haz solitario. Y lo interesante de esto es que esa información que yo recibo de esas vísceras, la proceso y la envío a la formación reticular. No la envío a tálamo, no la envío a cerebelo, la voy a enviar a formación reticular. ¿Ok? A sus núcleos, a los centros vitales, a donde sea necesario. Y la formación reticular la enviará a donde ella crea necesario. Imagínense que ahorita ustedes están sentados y de momento por X situación se paran, ¿sí?, de su asiento y se marean. Alguna vez les puede haber sucedido. Están jóvenes, pero pudo haberles ocurrido que de momento se paran y se marean. Si se checaron la presión, probablemente hay una caída brusca de presión en ese momento al pararme de la cama. ¿Sí? Bueno, esa información de presión baja la capta el 9, el 10, la manda a la porción inferior del núcleo del haz solitario, la manda a formación reticular y la formación reticular la manda al centro cardiovascular, la manda al hipotálamo, la manda a donde sea para que en cuestiones de segundo la presión se restablezca. Así como cuando se va la luz y se enciende la planta de luz. En unos segundos volvió la luz. En unos segundos tiene que recuperarse esa caída de presión. Si no, algo está fallando. Su sistema nervioso no pudo corregirlo. ¿Queda claro? Así es como trabaja la porción inferior del núcleo del haz solitario. Recibe la viscerocepción y la manda. ¿Ok? Que está recibiendo un aumento muy grande de gases, CO2. Automáticamente hay un aumento en la frecuencia respiratoria. Y ni nos damos cuenta. Él lo va a organizar. ¿Con quién? Con el hipotálamo. ¿Ok? Así como hace un rato desayunaron, su glucosa se elevó y ciertos mecanismos están controlando para mantenerla como debe ser, mandándola a las células, etc. Eso es la información visceroceptiva y el cómo se procesa
fundamentalmente en la porción inferior del núcleo de la solitario, se manda a formación reticular y ella pues lo manda al hipotálamo y el hipotálamo genera todos los procesos para corregir lo que está mal. Si capto que la sangre está muy concentrada en el seno y corpúsculo aórtico carotídeo, automáticamente el 9 y el 10 le mandan la información al núcleo de la solitario. El núcleo de la solitario lo manda a formación reticular, de tallo, de diencéfalo, de tálamo, y lo mandamos a hipotálamo. Y el hipotálamo dice si falta agua. El hipotálamo, ¿qué hace? Lo manda al límbico. Oye, límbico, nos falta agua. ¿Qué se te antoja? Ah, un vaso de leche, quiero un jugo de naranja, quiero una coca, quiero un café. Ven lo interesante, ¿sí? Pero lo importante es restablecer la concentración del líquido en sangre. Y entonces no nos lo llevan a tiempo y empezamos mi café, mi jugo, mi leche, si es que nosotros no los preparamos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso sigue insistiendo en que nos falta ese elemento. ¿Ok? Y entonces se generan comportamientos. Y todo eso porque faltaba agua en sangre. ¿Queda claro? Entonces, este núcleo es sumamente importante para este tipo de funciones. Ok. Doctora, una pregunta. Sí. Entonces, a lo largo de esa columna, por ejemplo, en la solitario, bueno, que es la aferente visceral, sé que hay varios núcleos de este tipo y entonces dependiendo si están superior o inferior va a ser el tipo de neuronas que va a recibir. Le van a llegar. O sea, la porción superior del núcleo de la solitario recibe información de gusto. Ahora, si fueron muy cuidadosos, si vieron por ahí un esquemita, déjenme ver dónde estaba. Si son cuidadosos, que no creo que lo hayan visto, vean. Porción inferior del núcleo 23. Dice aferencia visceral, ¿ok? Visceral general. Pero si se dan cuenta en 15, dice núcleo gustatorio y abajo dice núcleo cardiorrespiratorio. ¿Lo ven? O sea, esa porción superior, quizás en su región B, en esta zona de abajo, sí, B, ¿sí? Esta zona de este núcleo controla las funciones cardiorrespiratorias. Y entonces va a recibir información de la frecuencia cardíaca, información de la frecuencia respiratoria, y él la va a mandar a donde sea necesario. ¿Ok? Entonces, cada uno de los núcleos que vamos a estudiar, aquí vemos cuestiones generales, ¿sí? Pero si nos adentramos en su estudio, vamos a ver que su función es sumamente compleja. Lo estamos haciendo sencillo. De hecho, es una neuroanatomía, ¿sí? Si comprendiéramos, si supiéramos cómo está integrado todo hasta su más mínimo detalle, ya hubiéramos hecho un cerebro. Pero todavía no se logra esto. Estamos con principios básicos de circuitos, ¿sí? Y llevamos mucho tiempo, décadas de años, ¿verdad?, estudiando. Y aún así nos falta comprender muchas cosas. ¿Ok? Pero esto pues es lo clásico, lo básico que ustedes tienen que aprender. Bien. Yo creo que vamos a dejar la clase hasta aquí con respecto a núcleos de las columnas aferentes, ¿sí? Y vamos a ver luego los núcleos de las columnas eferentes. Déjenme corregirlo porque ahí dice aferentes y debe decir eferentes. ¿Ok? Entonces corrijo algunas cosas y luego les mando la presentación. Mañana vemos
núcleos de las columnas eferentes, los otros núcleos, ¿sí? De esta manera. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo podrían ustedes estudiar estos núcleos y los fascículos. Tengo que irme lento porque sí son complejos, pero váyanse aprendiendo los núcleos que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Sí? Entonces mañana continuamos con núcleos eferentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?